Muy buenas tardes, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor una vez más. Vamos a avanzar en nuestra serie a través de la Biblia, donde ya hemos llegado al libro de Segunda de Crónicas. Hemos visto los libros desde Génesis hasta Primera de Crónicas y hemos visto cómo este tema se ha ampliado tal vez nuestra percepción del Antiguo Testamento. Ha unificado realmente algunos de los elementos que vemos secuenciales, una cosa conlleva a la otra, y además hemos visto algunos temas que tienen relación con profecías acerca del Mesías y cosas de esa índole. Bueno, ese siendo el caso, vamos a avanzar con el libro de Segunda de Crónicas. Y déjeme avisarle, en este momento este libro fue bastante difícil para mí poder desarrollarlo, ya que no tiene un personaje principal, no tiene una secuencia ordenada ideológico acerca de un principio o algún concepto o algún patrón. Simplemente, en mi opinión, y yo sé que puede ser bien limitado mi opinión, vemos cómo el libro de las Crónicas relata la historia de los reyes de una manera, primeramente, con el enfoque analístico, ¿ya? Y cuando hablo acerca de una manera analista, es como un comentarista en un partido de fútbol. Después del partido se juntan y empiezan a hablar qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, cómo hubiera sido mejor, qué cambios hubiera sido beneficioso para el equipo, etc. De la misma manera, Segunda de Crónicas fue escrito en el tiempo de los persas. Ahora, hagamos memoria. Se está escribiendo acerca de los reyes, ya que vivieron en un tiempo de independencia. Después la nación del norte, Israel, fue conquistado por Asiria. Luego Babilonia viene, conquista Asiria y también la nación de Judá en el sur. Y luego, después de todo eso, viene el tiempo de los persas. Entonces estamos hablando de más de 70, 80 años después de la caída de Israel, se va a estar escribiendo este análisis del libro de Segunda de Crónicas. Y estas son las últimas palabras que se encuentran en la manera en que está organizado el Antiguo Testamento de los judíos. Entonces es un análisis, ¿por qué llegó esto a esto? Ahora, hay puntos principales que vamos a estar viendo, y ese punto principal va a ser el templo, buscar a Jehová, lo que se hizo bien, lo que hizo mal, y van a ir a través de una línea de tiempo bastante larga. Entonces, hay una diferencia entre los reyes y las crónicas. Tal vez digan en este momento, ¿por qué lo estamos leyendo de nuevo? ¿Por qué malgastar nuestro tiempo si ya leí esta historia acerca de David y Salomón y toda la secuencia de los reyes? Entonces acá es donde hay una diferencia entre Israel y lo que es Judá. Lo que es el libro de los reyes, ya que está en nuestra Biblia, relata en una mayor manera los reyes del norte a Israel y sus profetas. Vemos a Elías y Eliseo siendo un punto principal en la conexión entre Primera y Segunda de Reyes, ¿ya? Entonces la mayoría del énfasis de los reyes va con Israel en el norte. Judá va a estar mayormente expresado en las crónicas. Entonces vamos a ver más elementos acerca de los reyes del sur. Por ejemplo, uno de esos casos va a ser Josafat. Josafat es un muy buen rey, vamos a estar viendo uno por uno todos los reyes del libro, pero Josafat va a tener una mayor cantidad de escritura en el libro de las crónicas de lo que se lee en el libro de los reyes, ¿ya? Entonces esa es una de las diferencias que se ven entre estos dos. Se va a omitir muchos de los errores cometidos, pero no todos, de los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque se va a hacer el énfasis, decir que aquí es necesario para ser exitoso, ahora que Judá va a estar volviendo del cautiverio, Nehemías, Esther van a estar reconstruyendo el templo y las paredes, etc. Entonces, en todo este proceso es un análisis de no volver a caer en los mismos errores del pasado, y además va a dar un patrón de ver cómo va a ser el Mesías, viendo el elemento positivo y cómo Dios bendice un reinado que está centrado en los estatutos, enseñanzas y mandamientos de Jehová. Entonces, de eso se trata el libro de las crónicas, en esencia. Ahora, el libro tiene 36 capítulos, y de estos 36 capítulos, los primeros 9, eso sería un cuarto para aquellos que les gusta la matemática, un cuarto de este libro va a estar dedicado a Salomón. Y voy a desarrollar algunos temas acerca de Salomón, luego vamos a entrar al tema de los reyes. Entonces, en el tema de Salomón,
El libro comienza con la petición que Salomón tiene para tener sabiduría, lo cual es en esencia una petición bien sabia, pero la intención que tenía Salomón, cuando vemos a través de las crónicas, es que David construyó un reinado bastante estable, bastante fuerte, bastante exitoso, y había realmente avanzado mucho en la ampliación del reino de Judá, entrando al dominio de los sirios y las naciones adyacentes a Judá e Israel. Entonces, Salomón no es que hubiera sido tan noble en su pensar acerca de que, quiero ser sabio, no quiero riquezas y dinero, sino realmente este era un gran desafío, bien parecido, como lo habíamos mencionado la semana pasada, a Moisés con Aarón. Moisés tuvo un gran legado, hizo una gran hazaña, sacó el pueblo de Dios, fue usado de una manera inmensa por Jehová, y eso conllevó a cuando tenía que entregarle la posición de líder a Aarón, o sea, a Josué, disculpe el error ahí, a Josué. Josué tenía un gran desafío enfrente de él porque había sido algo grande, ¿ya? Entonces, Salomón pide sabiduría para saber cómo hacer bien su trabajo. Su enfoque era: quiero hacer esto igual que mi padre, quiero lograr el mismo éxito, quiero honrar a Jehová. Y Dios bendice con eso. Ahora, es interesante que se omiten muchos de los errores de Salomón en las crónicas. Ya de nuevo está viendo lo positivo acerca de un rey, no lo negativo. Luego avanza con el tema de la construcción del templo. Y en la construcción del templo vemos algunos cambios que van a ocurrir entre el tabernáculo y el templo. La palabra tabernáculo significa carpa. Entonces, esta era la carpa de Jehová que habían ocupado para salir de Egipto. Y la razón por la cual tenían un tabernáculo cuando salieron de Egipto era porque Dios había bajado a estar entre su pueblo de la misma manera en que el pueblo estaba. Entonces estaban en esta peregrinación, en este éxodo. Pero ya habían entrado a la tierra, ya habían conquistado la tierra y seguía la carpa ahí, ¿ya? No se sabe mucho acerca de ello, ya que no se menciona los detalles del tabernáculo ya dentro del territorio. Hay algunos incluso elementos que van a estar tal vez faltando del original cuando se hace el templo. Pero ese ya es un punto aparte que no vamos a especular y no vamos a desviarnos en ese punto porque este es solamente un resumen. Pero algunas de las cosas que cambian del templo, de que es una estructura física y no una carpa, Salomón, en vez de tener un pan de la proposición, ya vamos a volver atrás, disculpa. El templo, igual que el tabernáculo, va a tener 3 áreas, lo que va a ser el atrio, y cuando uno habla acerca de atrio es el patio de afuera, y entonces ese es el atrio, y ahí va a ocurrir todos los sacrificios sanguinarios, yo los llamo sanguinarios, donde se mata el animal, se vierte la sangre, se quema, se consume, todo eso es afuera del templo, el edificio en sí. En el templo se va a encontrar después lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Ya, ahora en magnitud va a ser mucho más grande de lo que era originalmente en el tabernáculo. En el lugar santo, en el tabernáculo, en la carpa, se encontraba una mesa donde se ponía el pan de la propiciación. Propiciación, es lo mismo, ¿cierto? Ya. La mesa, ya para tener esa comunión con el Padre. Además, dentro del lugar santo vamos a estar encontrando lo que es el candelero de oro, ¿ya? Una mesa, un candelero. También va a estar el altar de incienso. Esos 3 elementos están en el lugar santo. Después viene una cortina que dividía con lo que era el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Ahora, con el nuevo edificio, y yendo de tabernáculo a templo, el atrio va a seguir, pero van a hacer un nuevo altar de bronce. Este va a ser más grande. Y además van a hacer un nuevo lavatorio para los sacerdotes para ir del atrio a poder entrar al lugar santo. Solía ser que era una esfera, como un tazón grande en el tabernáculo. Ahora va a ser en magnitudes mucho más grandes y va a estar asentado sobre 12 becerros, ya 3 mirando hacia el norte, 3 hacia el sur, 3 hacia el este y 3 hacia el oeste. Y así estaba en el templo. Luego, dentro del lugar santo, en vez de haber una mesa, van a haber 10 mesas, 5 en un lado, 5 en el otro. Van a haber 5 candeleros, 5 en un lado, 5 en el otro, ¿ya? Porque es más grande, se necesita más luz. Ahora, alguien podría hacer el argumento del simbolismo, que el número aquí, que el número allá. Vamos a dejar todo eso a lado y solamente relatar lo que está escrito, ¿ya?
Y otra cosa que se va a añadir, van a ser 2 ángeles ahora, que van a estar cubriendo la entrada del lugar santo al lugar santísimo. ¿Ya? Entonces, esas son algunas de las diferencias en la construcción. Después vemos un gran episodio en capítulo 6 de Segunda de Crónicas acerca de la dedicación del templo, donde Salomón está predicando en frente de los líderes, de los príncipes y los principales del pueblo, y va a estar dando instrucciones acerca de la importancia de este templo. Y acá empieza a mencionar, si hay una riña entre 2 personas, si hay pecado entre medio, van a venir al templo para poder resolverlo. Si hay un tiempo de derrota de los enemigos porque hay pecado en el campamento, van a regresar al templo y lo van a resolver ahí. Si hay tiempo de sequía, van a ir al templo. Si están en tiempo de enfermedades, van a ir al templo. Para el extranjero también va a ser accesible el templo. Y en el tiempo de cautiverio, cuando oren en dirección al templo, en todo esto se va a resolver sus problemas. ¿Y de qué manera? En que Dios va a escuchar lo que está pasando, va a analizar el tema y va a restaurarlo. Y ese era el mensaje que estaba haciendo Salomón hacia el pueblo. Y todos adoraron, y al final de toda la dedicación cae fuego del cielo sobre el holocausto, y la presencia de Dios baja de la misma manera que en el tabernáculo, y los sacerdotes no podrían ministrar porque la presencia de Jehová estaba dentro. Ahora, todo eso nos hace recordar el tiempo del tabernáculo. De la misma manera que Dios confirmó con Moisés públicamente diciendo, aquí estoy yo, así también era Salomón. Salomón había construido este templo y Dios había bajado para manifestar al pueblo de que su presencia estaba ahí y que esto era algo que agradaba a Dios. Y todo el pueblo quedó sorprendido al ver lo que estaba pasando. Ahora, esto nos lleva a después la visión que tuvo Moisés en la noche, y ahí Dios interactuó directamente con Salomón una vez más. Y eso lo vemos en capítulo 7. Voy a leer uno de mis pasajes favoritos acerca de restauración. Versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y acá vemos una secuencia de lo que es necesario para que haya restauración. El primer punto es humillación, ¿ya? Y es sumamente importante, sea en el tema de nuestra salvación, o en el tema de bendición, o en el tema de santificación, o en el tema de dirección en nuestras vidas, que todo tiene que originarse con humillación. ¿Y qué significa humillación? ¿Ya? Humillación es que yo elevo a Dios por encima mío, yo me rebajo porque no me puedo autodirigir y dejo que Dios sea Dios. ¿Ya? Todo empieza con eso. En el tema de salvación, si tú crees que puedes llegar por tu propio mérito al cielo o que no eres tan malo, ahí hay un choque donde no puedes ser salvo, no puedes llegar a la salvación porque no puedes llegar a través de tu propio mérito. De la misma manera, si tú piensas que puedes lograr las metas de tu vida sin Dios, Dios no te va a bendecir. Uno tiene que decir, Señor Dios, Jehová, yo tengo mis prioridades, tengo mis sueños, tengo mis metas, tengo todas estas cosas, pero lo pongo todo al lado porque sé que tú eres más grande, tú eres más sabio, tú eres más poderoso y tú sabes que es mejor para mí. Y desecho eso en busca de ti. Y ese es el primer paso de humillación, reconocer que yo no puedo solo. Y ese es el primer paso, ¿ya? Cuando Jesús enseñó en el Sermón del Monte, dijo, bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está hablando ahí? Que todo comienza en esta secuencia de bendiciones que vienen a través del Sermón del Monte. Todo comienza con una humildad de corazón, siendo pobre de espíritu, donde yo necesito de Jehová. No lo puedo hacer yo solo, ¿ya? Luego va también al tema de la oración. Entonces, si mi pueblo se humillare y oraren, ¿ya? Acá está hablando de la petición a Dios, también una expresión de humillación. Y buscar en mi rostro. ¿Ya? Y cuando uno habla acerca de buscar mi rostro, está buscando qué hace a Dios feliz, qué es lo que Dios está mirando, qué es lo que Dios quiere. Ahí es donde yo estoy transfiriendo lo que yo puedo por mí mismo y lo que yo quiero por mí mismo, cambio lo que no puedo hacer y después cambio lo que yo quiero hacer. Y me dirijo a lo que Dios sí quiere. Y después el cuarto paso, y se convirtieren. Y ahí acá estamos hablando de una transformación. Un cambio de mentalidad donde yo estaba yendo en esta dirección antes, o yo quería lograr estas cosas, o yo tenía estas prioridades y tenía estos pensamientos. Cambio mi pensar y cambiando el pensar va a cambiar mis acciones.
Entonces, en toda esa área, después dice, y ahí recién, y esta es una promesa con condición, no es incondicional, no es simplemente lo que una promesa que Dios da al aire y lo va a hacer sí o sí, sino esta es una condición. Y en esa condición, luego avanzamos a ver entonces, ya esa parte de entonces. Y en esa parte de entonces vemos, yo oiré. Ahí recién tus oraciones van a ser escuchadas. ¿Ya? Hasta ese punto donde tú estás tratando de lograr, Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios ayúdame, quiero las cosas a mi manera, Dios no está escuchando. ¿Ya? No estoy diciendo que Dios no sabe lo que está pasando y no está en el ámbito omnisciente que todo lo sabe, sino lo que estoy hablando es que esa oración no va a ser contestada. ¿Ya? Dice, yo oiré. Después dice, perdonaré el pecado, ¿ya? Las cosas que han hecho mal en esa dirección, Dios va a perdonar y va a limpiar y va a corregir. Y luego voy a sanar la tierra y voy a producir bendición. Muchas veces nosotros tenemos una agenda y un propósito y un pensar y estamos determinados y queremos lograr las cosas a nuestro modo. Dios está diciendo, cambia eso a depender a mí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios, con acción, y ahí recién Dios va a derramar sus bendiciones sobre nosotros. ¿Ya? Entonces, todo eso, y ahí hay mucho más acerca de Salomón que podríamos haber desarrollado, pero por asunto de tiempo ya llevamos 16, 17 minutos por ahí, y me queda el resto del estudio. Entonces, sigan leyendo el libro de las Crónicas, muy bueno en el tema de Salomón. Vamos a rápidamente tomar la hoja que yo les mandé acerca de los 19 reyes, ¿ya? Cada uno de estos reyes voy a estar anotando. Le di una hoja, no sale la parte roja porque eso es lo que yo voy a estar diciendo. Pero en la hoja que yo le entregué salen los reyes a su mano izquierda. Luego arriba va a salir si era un rey malo, bueno que se tornó malo, fue mediocre, fue bueno con falencias significativas, o si fue bueno con errores que cometieron. Ya no hay nadie de acá que haya sido perfecto. Entonces, empezamos con Roboam. Roboam empezó bien, en el sentido de que era hijo de Salomón, tomó malos consejos, pero se tornó malo al principio de la historia, cuando dice que asentó su reino y después se olvidó de Jehová. Después llega a Egipto, lo conquista, él se arrepiente, pero está esta lucha entre bien y mal. Realmente Salomón no hizo muy buen trabajo como padre. Y eso dándole el libro de Proverbios, que es el mejor libro que ustedes podrían estudiar con su hijo, ¿ya? Entonces, Rehoboam, bueno tornado malo. Después tenemos a Abías, ¿ya? Y a mí me gusta, o sea, no me gusta, pero lo encuentro interesante, que Abías, siendo pagano, porque tuvieron que limpiar toda la idolatría del pueblo después con el próximo rey, el segundo rey, Abías, cuando se enfrenta con el rey de Israel en el norte, empieza a decir, usted es pagano, ustedes cambiaron sus dioses, nosotros tenemos a Jehová, tenemos el templo, tenemos los sacerdotes, tenemos todo este beneficio de Jehová, aunque él era pagano. Entonces acá vemos un pagano, en mi opinión, clamando la bendición de Jehová por tener el templo, y Dios le da la victoria. Interesante. Luego el tercer rey, ya, pero ese fue un rey malo. Tercer rey fue Asa, ya. Él hizo súper bien cuando buscó a Dios y luego lo arruinó al comprar el apoyo de Siria con la plata del templo. Entonces Dios lo bendijo atacando al rey de Etiopía, y vamos a ver eso más adelante. Y mientras el tiempo que buscó a Dios fue bueno, pero hacia el final hizo un negocio con Siria, una nación en el norte, para que lo defendiera. Y Dios le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué sacaste el dinero, los recursos del templo para pagar a este pagano, para ayudarte en esta guerra? ¿Acaso no te acuerdas lo que yo hice antes? Y acá vemos un tema de una amnesia de este rey. El problema fue que él tomó el profeta que lo confrontó y lo puso en la cárcel. ¿Ya? Entonces es el rey Asa. Fue bueno en esencia, pero con una falencia significativa que dejó de buscar a Dios al final de su vida. Después tenemos al rey Josafat, que va a ser uno de los reyes principales del libro de las Crónicas. Él arruinó todo lo que tenía haciendo una mala alianza con Acab, el muy mal rey de Israel. Tuvo su hijo casándose con la hija de él. Y esto va a generar muchos problemas para su descendencia y su legado. Ahora, Josafat fue alguien que buscó a Jehová con todo su corazón, hizo muy bien, hizo reformas, logró muchas cosas. Dios lo bendijo de manera grande. Josafat es uno de mis personajes favoritos de acá, pero hizo un error que fue una mala alianza.
¿ya? Y nos enseña a nosotros el tener cuidado con alianzas. ¿Con quién estamos nosotros construyendo nuestro futuro? ¿Estamos aliándonos con las personas equivocadas? ¿Estamos haciendo negocio con las personas equivocadas? ¿O nos estamos concentrando en hacer todo bien con las personas correspondientes? Esto va a significar, en el caso de Josafat, y lo vamos a ver al final de nuevo de la lección, que su hijo, ya casado con Atalía, cuando él se torna rey va a matar a todos sus hermanos. Después él va a tener un hijo y él va a ser asesinado, él y todos sus hermanos, a través de la mano de Jehú, el enemigo de Acab. Entonces de nuevo una relación directa con una mala alianza. Y después cuando él muere, y su papá obviamente está muerto, luego Atalía, que era hija de Acab, de nuevo esta mala alianza, va a llegar y arrasar con el resto de toda la familia real. Y ahí vemos las consecuencias de una mala alianza. Bueno, viendo el tema de Josafat número 4. Número 5, ya en su lista de los reyes, tenemos a Joram. Él mata a sus hermanos, entonces es un mal rey ahí, sin familia. Después Ocosías, que también es llamado Joacás en el texto. Él también va a ser malo, aunque dure poco en su reinado. Tiene esa misma tendencia. Atalía de nuevo también mala. Entonces tenemos 3 secuencias consecutivas de malos reyes. Luego vamos a tener a Joás, quien empezó súper bien, y vamos a leer acerca de él un poquito más adelante, pero terminó bastante mal. Este es el que mató al hijo, ¿ya? Él mató al hijo del hombre que lo rescató, Joiada, y ahí pueden leerlo después, y vamos a leer acerca de eso un poquito más adelante. Luego tenemos a Amasías, ya yo lo pongo en la categoría de mediocre. Y la razón por la cual es porque no está 100% de parte de Dios y no está 100% en contra de Dios. Toma ídolos paganos de los enemigos que perdieron. Ya, entonces, pónganse en este pensar. Amasías conquista a Edom, ¿ya? Edom estaba confiando en sus dioses paganos y Amasías estaba confiando en Jehová. Conquista a Edom, toma los ídolos, los lleva a la casa y dice, voy a empezar a adorarlos a ellos. Y Dios le dice, ¿por qué estás adorando a los ídolos? Para pensar que son falsos, pero del ejército que perdió, ¿acaso Jehová no te rescató del primero? ¿Por qué estás cambiando bando? Y acá vemos algo sumamente ilógico, ¿ya? Si Jehová te dio la victoria, ¿por qué te está yendo con el equipo perdedor? Y eso es lo que se sabe, eso es el punto principal de Amasías en este texto. Después tenemos al rey Usías, ¿ya? Él tuvo un buen comienzo, fue bueno, pero con falencia significativa. ¿Y cuál fue esa falencia significativa? Cuando buscó a Jehová de todo corazón, empezó a progresar, y al final de su vida se le elevó el corazón, se le subió el humo a la cabeza de sus victorias y de su progreso, que fue dentro del templo, que era solamente para los sacerdotes, y quería hacer entrando con el incensario, hacer el sacrificio. Se le había subido el humo a la cabeza, no le correspondía, y Dios lo castigó grandemente. Entonces ese fue un error significativo, en mi opinión, ¿ya? Después tenemos al rey Acaz, y el rey Acaz es el primero de los reyes malos de Judá. Y la razón por la cual hago esto es porque él fue el primero que abiertamente empezó a poner ídolos, según el texto de las crónicas. Los otros ya los tenían y era algo más de manera suave, más como cooperativo, ya, donde tenían a Jehová, los Baales, Acera, etc. Pero acá, en el caso de Acaz, él desechó completamente a Jehová y fue 100% con los ídolos. Entonces, este es el primero de los bien malos reyes, ¿ya? Vamos a leer acerca de él en el libro de Isaías, porque vemos que Dios mandó un profeta para realmente hablar con él y tratar de desviar esta dirección, pero con su maldad ya previamente establecido en su corazón, se desvió él. Acá, siendo bien malo, luego tenemos un rey bastante bueno, que es el rey Ezequías. Este fue el que reavivó la fe, este fue el que Dios ocupó para reabrir el templo. Vemos algunas celebraciones de Pascua que no se habían hecho mucho tiempo, que él lo hizo. Y este fue el rey quien Dios mató el ejército del enemigo, ya alrededor de Jerusalén, listo para caer, ya en manos de Asiria. Asiria ya había conquistado el norte y empezó a conquistar todo Judá, y el último lado donde no habían conquistado era Jerusalén. Y vemos que Dios de noche viene, mata a todos los soldados, y después Sennacherib va a ser asesinado por sus hijos allá en su tierra. Entonces, ahí vamos a leer más de eso también, o si ustedes quieren leerlo, pueden.
Luego Ezequías tiene un muy mal hijo, que es Manasés, que aunque Acaz hizo mal al empezar esta secuencia, Manasés hizo peor. Acaz puso un altar dentro del atrio del templo, mientras que Manasés puso ídolos dentro del templo, ¿ya? Y Manasés va a ser peor que el anterior cuando viene a cuántos ídolos y cuántas imágenes y cuántos sacrificios, etc. Luego tenemos pero él se va a arrepentir cuando es llevado en cautiverio. Lo van a llevar a Babilonia y ahí se va a arrepentir y Dios lo va a escuchar y va a volver a su tierra. Después su hijo Amón ya hizo lo mismo que su padre, pero peor, y nunca se arrepintió, y su reinado duró bastante poco. Luego de eso tenemos al rey Josías, el último de los grandes reyes, ¿ya? Si hay tres reyes que se podrían destacar por buenos en este periodo, serían Josafat, Ezequías y Josías. Esos son los tres principales de este periodo de reino dividido. Josías va a traer un gran avivamiento, va a reconstruir el templo, va a encontrar la ley a causa de ello, va a ser el último de los grandes reyes, se va a arrepentir y va a producir una gran bendición. Luego de acá tenemos a Joacás, ¿ya?, que va a ser el hijo de Josías. Josías muere porque se mete en una guerra que no le corresponde. Después tenemos Joacás, su hijo, que va a ser llevado en cautiverio a los 3 meses de reinado. Su hermano Joacim, cuyo nombre después se le pone Eliakim, ya número 17, lo van a poner en el reino, va a estar ahí 11 años, después lo van a llevar cautiverio a Babilonia, ya. Luego ponen su hijo Joaquín, ya, y Joaquín va a estar ahí por 3 meses. Ahí hay un tema de discrepancias, de edades entre Joaquín acá y en el texto de los reyes, que si quieren lo pueden investigar ustedes. Y aquí él va a ser llevado también en cautiverio a Babilonia. Y finalmente Sedequías va a ser el último rey del sur, va a reinar por 11 años y después a través de él también es hijo de Josías. Ya aquí tenemos 3 hermanos y él va a ser llevado a cautiverio y Jerusalén va a caer. Entonces esos son los reyes. En un segundo más vamos a cambiar de video y vamos a ir al próximo.